bienvenido y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Como todos sabéis, Antonio ha sido diputado regional, Antonio es economista y además profesor de universidades, ha sido concejal en la pasada legislatura y de hecho ha sido nuestro concejal en la agrupación nuestro concejal adscrito, pero sobre todo Antonio es una buenísima persona, es un buenísimo socialista y es una persona a la que da gusto siempre escuchar y con la que da gusto siempre debatir. Así que yo no me enrollo más, sé muy bienvenido a nuestra agrupación y cuando tú quieras, Antonio. Bueno, muchas gracias. ¿Se me oye bien, de verdad? Me oye bien, fantástico. Pues muchas gracias a la Agrupación Socialista de Moncloa, especialmente a su secretaria general, a Estefanía, a todos los militantes, a todos los que me estáis escuchando. Yo cuando me hacen una presentación tan pomposa, lo que hago es siempre me acuerdo de una persona. Yo recuerdo, había un albañil que nació en 1869, que era madrileño, que nació en la Plaza Vieja de Madrid, la actual Plaza de Chamberí, donde está la Junta de Distrito de Chamberí, en una guardilla. Era hijo de una mujer maltratada y, bueno, la mujer maltratada tuvo que huir fuera de Madrid porque le maltrataba a su marido. Y no pudo estudiar, no pudo aprender a leer, se llamaba Paco y era un socialista más. Por lo tanto, los que somos socialistas y socialdemócratas, da igual el currículum que tengan, que somos un socialista más, ¿no? Una vez este chaval, que repito, era hijo de una y se llamaba Paco, se fue a una manifestación del 1 de mayo donde conoció a Pablo Iglesias, a de izquierda, vamos, al fundador del PSOE, y allí pues prosperó, aprendió a leer y escribir en una casa del pueblo, como la vuestra, aprendió a escribir, aprendió socialismo, y bueno, al final fue nuestro primer concejal en 1905, se llamaba Francisco Largo Caballero, con lo cual no hace falta ser profesor. Y luego participó en la huelga general de 1917, fue secretario general de la UGT en 1918 y duplicó el número de militantes en 2 años y fue ministro de Trabajo en 1931. Lo digo porque a todos aquellos que tengamos o que tengan un gran currículum académico aprendan que Francisco Largo Caballero empezó de la nada y era un gran socialista. Y es el que tenemos que recordar siempre. Empezamos un mundo absolutamente nuevo, completamente nuevo, completamente nuevo. El mundo ya era nuevo antes de que fuera nuevo, me explico. Yo tengo mucha relación, yo empecé a hacer mi primera tesis doctoral en los Estados Unidos, en economía e innovación tecnológica, a principios de los años 90, y tengo mucha relación con una universidad norteamericana que es la Universidad de la Singularidad, la Singularity University, donde están investigando innovaciones tecnológicas tremendas y donde los nuevos paradigmas tecnológicos son brutales. En nuestro país, incluso nuestro partido, incluso nuestros gobiernos autonómicos, nacionales, estamos un poco perdidos en relación a los nuevos paradigmas tecnológicos. Por ejemplo, digo cosas que voy a parecer un profesor loco, pero os garantizo que se está investigando en estos momentos en Estados Unidos a lo bestia. El genoma humano, la solución a muchos problemas neurológicos, las operaciones con robots, por supuesto el coche eléctrico, las nuevas baterías eléctricas, el exocórtex, que es como comunicar nuestra mente a una nube. Esto lo está haciendo Google, Alphabet, que es como se llama su aplicación en la bolsa de Nueva York. La llegada a Marte, que es como se ha lanzado un nuevo cohete. Es decir, estamos en un nuevo paradigma tecnológico. Lo que estamos haciendo ahora es tremendo. Si miramos para otro lado, nos vamos a quedar como nos quedamos en el siglo XIX en los anales de la historia. Y eso es lo que no quiero. Por ejemplo, lo que no quiero yo es una España analfabeta, con políticos que no saben liderar a la sociedad, con nuevos paradigmas tecnológicos potentes, con una derecha, y tengo que decirlo claramente porque yo ya sabéis que digo lo que pienso, con una derecha en nuestro país bastante analfabeta políticamente hablando, y lo digo sin insultos. Pedro Cerolo, del que celebramos entre comillas, recordamos, no celebramos, el 5º aniversario de su fallecimiento anteayer, el pasado martes, se hacían 5 años de su fallecimiento. Pedro Cerolo decía que había que hacer política sin insultar. Y yo, sin ánimo de insultar, tengo que decir que nuestro país es un país que no mira al futuro, que no estamos ni unos ni otros, no estamos mirando a los grandes cambios que aparecen en los nuevos paradigmas y trayectorias tecnológicas. La OCDE ha citado que España es el país que más va a sufrir la recesión económica y que más está sufriendo la recesión económica. Como ha dicho Felipe González esta mañana, que estemos centrados, afortunadamente, en el turismo y estemos centrados en
el sector del automóvil, afortunadamente también, nos hace muy vulnerables. Las empresas del automóvil se están yendo de nuestro país, se ha ido Nissan. Renault ha estado estudiando si irse o no irse. En el turismo, yo me conozco a algunos empresarios del sector que están francamente preocupados. Es decir, nosotros tenemos que ser mucho más ambiciosos. Como país, como nación, tenemos que ser mucho más ambiciosos. Necesitamos un gran New Deal en nuestro país, un pacto con agentes económicos y sociales, sentar en la mesa como gobierno a sindicatos, a grandes empresarios, a pequeños empresarios y liderar el país para hacer los grandes cambios tecnológicos y paradigmáticos que necesitamos. Eso es liderar. Necesitamos un gran pacto económico, necesitamos un gran pacto social, necesitamos un gran pacto político y necesitamos un gran pacto territorial. Esta mañana Felipe González lo llamaba, y yo he escuchado atentamente su intervención, lo llamaba cogobernanza. A mí no me gusta ese término. Yo creo que el gobierno de la nación, en este caso presidido por el compañero presidente del gobierno, tiene que liderar ese gran acuerdo, porque si no, no vamos a avanzar. Y un gran acuerdo tenemos que ponernos de acuerdo en todos los términos de nuestros objetivos políticos. No se trata de renunciar a nuestros principios, y ahora diré cuáles debemos hacer. No se trata de renunciar a nuestros principios, se trata de enfocar hacia dónde queremos ir. Como socialistas, como socialdemócratas, tenemos un nuevo New Deal por delante, ya no solamente por lo que estamos haciendo de hacer estas conferencias tecnológicamente avanzadas a través de Zoom y otras cuestiones, sino porque nos vamos a tener que acostumbrar a las nuevas tecnologías de información y comunicación, nos vamos a tener que acostumbrar al coche eléctrico, nos vamos a tener que acostumbrar al coche autónomo, nos vamos a tener que acostumbrar a utilizar la nube continuamente. Nuestro país es un país atrasado políticamente, económicamente en eso. Por ejemplo, tengo los datos delante de mí. España invierte en investigación y desarrollo en un 1,2% solo en investigación y desarrollo. 1,2%. Uno de nuestros grandes filósofos, que tiene toda mi admiración, Miguel de Unamuno, dijo la famosa frase que deberíamos recluirla al basurero de la historia de que inventen ellos. Nuestro país innova un 1,2% en investigación y desarrollo, gasta, mientras que Francia gasta el doble, 2,3%, y Alemania el triple, 3,3%, si no recuerdo mal. Casi el triple. ¿Con esto qué quiere decir? En porcentaje, quiere decir que sobre peso de PIB, que nuestro país es un país atrasado en ese aspecto. Los economistas, permitidme una pequeña lección de economía, porque acabo de estar con mis alumnos hace un momento vía online. Sabemos que a largo plazo hay ciclos, ondas largas, que descubrió un economista ruso que se llama Kondratiev, que decía que hay fases de crecimiento, fases de recesión, fases de depresión, de crecimiento, de recesión, de depresión. Eso lo descubrió Kondratiev. La pregunta que nos hacemos los economistas es ¿por qué esas fases? ¿Vale? Si a alguien no le interesa esto, que sepa que en fase de recesión no va a tener empleo, no va a tener suficientes apoyos sociales porque no podamos tener ingresos suficientes, no vamos a poder distribuir la renta suficientemente. Es decir, para hacer patria, para hacer país, la mejor declaración de patriotismo es la declaración de la renta. Y conocer estas cosas, que hay fases de crecimiento, recesión y depresión, como decía Kondratiev. ¿Y por qué se producen esas fases? Pues se producen esas fases de crecimiento, recesión y depresión por la inestabilidad de la inversión. Descubrió un economista inglés que se llama Keynes. A corto plazo, depende de los tipos de interés, a largo plazo, ¿por qué es inestable la inversión? ¿Por qué pasamos los españoles de invertir 3 millones de pisos vacíos, de construir 3 millones de pisos vacíos en vez de invertir en tecnología o en otras cuestiones? Pues por nuestros errores que no debemos volver a cometer. Si hay ciclos y se debe a la inestabilidad de la inversión, hubo un economista austriaco que se llamaba Schumpeter que dijo por qué se producía esa inestabilidad de la inversión. Y dijo que por los clústeres de innovaciones tecnológicas. Es decir, cuando se producen innovaciones tecnológicas, crece la economía y se dispara el PIB y el empleo. Eso es lo que tenemos que hacer como base sustancial de nuestro progreso. Y eso es lo que no se está haciendo. Un 1,2% en inversiones en I+D, frente al 2,3% en Francia, frente al 3,3% en Alemania. Para lo cual necesitamos fomentar la creación de startups, de pequeñas empresas, de innovadores, de investigadores. Por ejemplo, pongo un ejemplo de una compañera nuestra del Partido Socialista, que es una notable investigadora contra el VIH en el Hospital Ramón y Cajal, que cobra escasamente 1.200 euros. Algo estamos haciendo mal cuando esto está ocurriendo así. Y al mismo tiempo tenemos que conseguir que la protección social sirva para que todos puedan colaborar en sacar este país adelante. Es decir,
No se puede discutir el ingreso mínimo que acabamos de aprobar en el Parlamento. Es más, me parece escaso. Tenemos que hacer un esfuerzo en que nadie se quede durmiendo en la calle, que nadie pueda estar prescindiendo de la educación pública, donde se han recortado 30.000 millones de euros. Nadie puede estar prescindiendo de la sanidad pública, donde se han recortado 30.000 millones de euros en los últimos 10 años. Nuestra gran propuesta tiene que ser la modernización del país y no una política de igualdad definitiva, donde el frontispicio de esa política de igualdad sea la abolición de la pobreza, la constitucionalización de los derechos sociales, es decir, el derecho a la sanidad pública, el derecho a la educación pública, tiene que estar inmerso como derecho sagrado en la Constitución de 1978. Desde luego la igualdad del hombre y la mujer y la sostenibilidad. Y el tercer pilar es la cultura, es decir, nuestros yacimientos de petróleo, especialmente en ciudades como Madrid, es la cultura, es la literatura, la pintura, todo aquello que nos embellece el alma y que genera valor añadido. Por lo tanto, mi propuesta es modernizar el país con grandes inversiones en investigación y desarrollo, con el fomento del emprendimiento, una política de igualdad contundente, constitucionalizándola y, por lo tanto, normativizándola y, desde luego, fomentando la cultura sin ningún tipo de complejo. Esto diréis, bueno, esto viene una buena parte en el programa electoral de los socialistas. Bueno, viene una buena parte, pero no viene de la parte más agresiva. Y eso voy a hacer, si os parece bien, un análisis crítico sobre nuestra situación, ¿no? Para eso necesitamos un nuevo partido hecho entre todos, comandado evidentemente por el secretario general Pedro Sánchez, donde participemos todos en la elaboración de una modernización del país y una política de igualdad contundente. No podemos estar muchas veces titubeando sobre las políticas de igualdad y dudando de nuestra posición política y sufriendo los ataques que estamos sufriendo en el Congreso de Diputados por parte de la derecha. Un partido que sea participación de todos. El partido no puede tener la sede en Moncloa, tiene que tener la sede en la calle Ferraz, muy cerca de vuestra agrupación de Moncloa, y el problema de contar a veces con no militantes es que acabas contando con los socialistas. Por lo tanto, tiene que estar comandando dirigido, no desde Moncloa, sino dirigido desde Ferraz y dirigido para velar por las bases ideológicas de nuestra organización. Nuestro partido es garante frente a la fragmentación nacional, porque no nos podemos venir a engaño y sabemos perfectamente que nuestro país está sufriendo una fragmentación. Nuestro gobierno depende, lamentablemente, y lo saben los ministros con los que hablo, y lo sé yo y lo sabéis vosotros, del apoyo parlamentario de los independentistas que no creen en nuestro país. Necesitamos, por lo tanto, proponer, como hemos dicho muchos y como estamos diciendo y como yo creo que desea el presidente del gobierno, un gran acuerdo nacional. Yo no soy partidario de un gobierno de coalición. No soy partidario de un gobierno de coalición porque yo soy partidario de la dialéctica de las posiciones políticas. Es decir, cada uno tenemos una posición política. Yo me puedo poner de acuerdo con algunos miembros de la derecha en desarrollar determinadas políticas o de la izquierda, pero no renunciando a mis principios. Por lo tanto, no estando de acuerdo con un gobierno de coalición, yo creo que hay que hacer un esfuerzo de elaborar unos presupuestos generales del Estado donde apoye la mayor parte del Congreso de Diputados. Porque si no, no va a haber presupuestos generales del Estado. Por lo tanto, yo os invitaría a todos, y me invito a mí mismo sobre todo, a abandonar los sueños y la entelequia y caer directamente con los pies en la tierra. Necesitamos un presupuesto general del Estado, urgentemente, porque Bruselas nos lo demanda, y desde luego necesitamos un presupuesto general del Estado para poder afrontar los retos que os he dicho de modernización tecnológica y científica, igualdad definitiva de nuestros derechos sociales y civiles y el fomento de la cultura y el crecimiento de nuestro país. Sin presupuesto no hay paraíso, como diría aquel. El presupuesto, yo he sido portavoz de Hacienda, como sabéis, en la Asamblea de Madrid durante muchos años, el presupuesto es el principal instrumento político. Sin presupuesto no podemos hacer grandes cosas, salvo aprobar decretos y muchas veces tener dificultades para aprobarlos, para convalidarlos, en el Congreso de los Diputados y, por lo tanto, ser un poco más descuidados en relación al Estado de Derecho. Eso nos lleva directamente a cuál debe ser nuestra posición política en el marco de la modernización del país, en el marco de una cierta agresividad, centralizando la posición política en el partido, repito, en el partido, tiene que centralizarse la posición política, no en las personas, sino en el partido. Como decía Gramsci, yo lo he discutido con algunos
expertos en Gramsci. Como decía Gramsci, nosotros tenemos que conseguir la hegemonía social para transformar el país. Pero para eso tenemos que nuclearlo en la clase trabajadora. La clase trabajadora somos los trabajadores más los aliados de clase, que son las organizaciones feministas, las organizaciones juveniles, las organizaciones de sostenibilidad. Todo eso alcanza una mayoría social que, junto con acuerdos políticos, que era lo que discutía en la fundación del PSOE Pablo Iglesias y Jaime Vera, sobre si había que llegar, decía Jaime Vera, afirmativamente a acuerdos políticos, y negaba a Pablo Iglesias que no había que llegar a acuerdos políticos y centrarlos más en nuestra posición purista, para poder avanzar en aprobar los instrumentos que nos hagan transformar el país hacia una sociedad más libre y más igualitaria. Y eso es el presupuesto general del Estado. Y para lo tanto tenemos que llegar a acuerdos políticos. Diréis, y con razón, primero, no hemos tenido muchas veces voluntad política de llegar a esos acuerdos para aprobar los presupuestos. De acuerdo. Y ellos tienen menos, es decir, la derecha tiene menos. ¿En qué nos podemos poner de acuerdo? En muchas cosas. ¿Y por qué yo defiendo un gran acuerdo para sacar este país adelante? Porque si no, no hay presupuesto. Si no, vamos a tener elecciones en marzo. Y por lo tanto tenemos que ser contundentes en plantear, incluso comunicativamente, plantear a la gente que nuestro propósito es, nosotros los socialistas ponemos encima de la mesa, 1, aumentar las inversiones en I+D, 2, aumentar y recuperar los gastos en sanidad pública, 3, recuperar los gastos en educación pública, 4, aumentar los gastos en protección social, 5, una reforma tributaria que paguen más los que más tienen y menos los que menos tienen. Eso me lleva a Madrid, por cierto. Tengo que aprovechar esta intervención, de la que me quedan solo 10 minutos o 5 minutos, tengo que aprovechar esta intervención para denunciar varias cosas. Nosotros tenemos que ser muy contundentes en algunas cuestiones. No solamente no estamos dando pasos hacia adelante, sino que estamos dando pasos hacia atrás. Diréis, el gobierno no está dando pasos hacia atrás. No, pero en las comunidades autónomas están dando pasos hacia atrás. Esta es la agrupación socialista de Moncloa. Esto es Madrid. Y en Madrid se están dando gravísimos pasos hacia atrás. Hay que crear ya una comisión de investigación en relación a lo que está sucediendo en las residencias de mayores. Voy a lo concreto. He planteado una visión general de las grandes reformas económicas que necesita nuestro país, pero voy a lo concreto. En Madrid existen 475 residencias de mayores donde se nos han muerto los mayores. El 92% de esas residencias son compañías, son empresas privadas, denunciadas por los socialistas. Incluso de las 44 que hay públicas, muchas, 19 en concreto, están gestionadas por empresas privadas. Los socialistas hemos denunciado durante muchos años que el gasto por habitante de servicios sociales en Madrid fue de 338 euros, mientras que la media nacional era 381 euros. Se nos han muerto los mayores porque desde el gobierno de la Comunidad de Madrid, voy a ser grave y duro, porque creo que hay que ser duro y grave y contundente, se nos han muerto los mayores en nuestras residencias porque no se ha permitido erróneamente desde el gobierno de la señora Ayuso la medicalización de las residencias por un lado y por otro lado la hospitalización de nuestros mayores. Y eso exige una comisión de investigación ya. Incluso yo diría que si la comisión de investigación no resuelve el problema y se justifica adecuadamente o se reconoce adecuadamente el error cometido con nuestros mayores, porque han muerto miles de mayores, yo creo que habría que poner una moción de censura a un gobierno que merece una moción de censura por lo grave que ha sido su actuación. Igual que en la sanidad pública. ¿Por qué hemos tenido problemas en la sanidad pública madrileña? Yo lo he dicho en televisión y me han puesto a escurrir. Porque han recortado las comunidades autónomas 30.000 millones de euros en sanidad pública. Porque la inversión en sanidad pública en Madrid es de 1.154 euros por habitante y año. Mientras que en España es de 1.300 euros por habitante y año. Porque como me dijo la señora Aguirre, que no me dejó intervenir en un debate que tuve con ella en televisión hace una semana, y la señora Cifuentes, las camas hospitalarias es verdad que se han aumentado un 2% en los últimos 10 años, pero es que la población madrileña ha aumentado un 15% en los últimos 10 años. Es que en 10 años tenemos 1.270, me sé ya la cifra está de memoria, 1.273 profesionales sanitarios menos. Somos la segunda región de España con menos médicos en atención primaria. Por lo tanto, tenemos que ser contundentes en esto. No, yo nos noto, no digo en la Asamblea de Madrid o en el Ayuntamiento de Madrid o en el Congreso de Diputados, en términos generales, con un cierto complejo. Complejo que se te quita si vas a los medios de comunicación. Si vas a los medios de comunicación y tienes a varias personas de derechas, tú defiendes tus ideas con vehemencia y con contundencia, porque llevas razón. Y si no llevas razón, pues tienes que ceder y decir, oiga, pues yo en esto no llevo razón. Por eso nuestros concejales, nuestros diputados regionales, nuestros diputados nacionales tienen que estar en la calle.
Y tienen que estar en la calle diciendo esto, y muchos de ellos lo están diciendo. Y sobre todo en los medios de comunicación. Yo, por cierto, le decía a un concejal del Ayuntamiento de Madrid hace muy poco que a veces había que pasarle la prueba de lo que yo llamo la prueba de la división. No la prueba del algodón, la prueba de la división. Si un concejal del Ayuntamiento de Madrid va por la calle y no le reconoce la gente, se tiene que dedicar a otra cosa. Se tiene que dedicar a otra cosa. Si vas por tu distrito y no te reconoce la gente en tu distrito, te tienes que dedicar a otra cosa. Tenemos que estar continuamente ahí. Es lo que él se reía y me decía, hombre, es que no siempre no van a reconocer. Es que te tienen que reconocer. Es que tienes que salir a la calle. Es que la defensa de las ideas socialistas adecuadas al año 2020 son muy importantes. Yo lo que he tratado de hacer es, desde la fundación del Partido Socialista en 1879, desde el nacimiento de Francisco Largo Caballero, que yo nunca he sido largo caballerista, por otra parte, en 1869, cuando se fundó el Partido Socialista, Francisco Largo Caballero tenía 10 añitos y no sabía ni leer ni escribir. Y era albañil, que luego fue estuquista, que es un poco la aristocracia, entre comillas, de los albañiles. Construimos un partido para transformar nuestro país. Y tenemos que transformar nuestro país. A mí me parece vejatorio lo que se está haciendo en el Congreso de Diputados con el gobierno socialista. La persecución que se le ha hecho a Marlaska, la persecución que se le está haciendo a José Manuel Franco por parte de algunos, no voy a citar para no ganarme más querellas, porque ya me he ganado muchas y por cierto las he ganado todas, cuando denunciamos la corrupción a Ignacio González, cuando denunciamos la corrupción de Paco Granados, cuando denunciamos la privatización de la sanidad pública madrileña, cuando denunciamos la privatización de la educación pública madrileña, todo eso eran querellas. Todo eso había que ir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid a declarar porque se querellaban contra ti. Y las hemos ganado. Y unos están en la cárcel ahora, por corrupción. Por cierto, en 1905 nuestros primeros concejales al Ayuntamiento de Madrid lo fueron para luchar contra la corrupción. Los tres que fueron. De los tres destaco a dos, porque el tercero se retiró a un bufete de abogados, que eran el propio Pablo Iglesias y Francisco Largo Caballero. La lucha contra la corrupción y la adaptación de nuestras ideas a un mundo moderno. Es decir, ¿cómo compatibilizo yo el hecho de ser socialista y creer en la igualdad, creer en la propiedad colectiva de los medios de comunicación, que es lo que es ser socialista? ¿Cómo lo compatibilizo yo con mi tesis doctoral de innovación tecnológica? Con mi tesis doctoral, con mi apuesta por el crecimiento y la innovación tecnológica. Porque el motor del crecimiento no es la acumulación de capital, es la acumulación de tecnología. ¿Y esto qué significa? Esto significa que debemos conseguir que los trabajadores puedan acceder a la tecnología. Es lamentable, como me decía una experta en educación que ha sido diputada, Victoria Moreno, me decía, es lamentable cómo estamos exigiendo a los niños que saquen unas notas en este confinamiento, cuando muchos de nuestros hijos, muchos de nuestros niños, muchos de los hijos de las familias españolas no tienen renta suficiente para poder tener un ordenador en su casa o estar conectado. ¿Y estar conectado qué significa? Significa la modernidad, significa lo que estamos haciendo. Tenemos que conseguir que esto que estamos haciendo lo haga cualquier renta española. Tenemos que conseguir igualdad en muchos aspectos. Y tenemos que conseguir no solamente igualdad por criterios de equidad y justicia social, sino por criterios también de eficiencia. Cuanto más seamos investigando, más innovaciones haremos y más haremos crecer nuestro país. Cuanto más seamos haciendo cultura, más lograremos distribuir la cultura en nuestro país. Cuanto más socialistas estén en la calle, en los medios de comunicación, en las asambleas, incluso en los juzgados cuando son denunciados, más sabrá la gente que los socialistas no damos un paso atrás ni para tomar impulso. Cuanto más estemos en la calle, repito, y cuanto más denunciemos los recortes en los servicios sociales, denunciemos los recortes en la sanidad pública, denunciemos los recortes en la educación pública, y cuanto más planteamiento generoso le hagamos a nuestra nación, como decía Felipe esta mañana, más apoyos sociales tendremos. Con la máxima honestidad, os digo, y con mi sinceridad más absoluta, os digo que mi universidad han sido varias. Una ha sido la Facultad de Ciencias Económicas, obviamente, y la Escuela General del Aire también, pero la Academia General del Aire, pero también ha sido el PSOE. El PSOE ha sido mi universidad. A mí me han enseñado los clásicos, a mí me daban de leer libros de socialismo del presidente Leguina, el alcalde Juan Barranco, el alcalde Enrique Tierno Galván, cuando yo era de Juventudes Socialistas. Yo aprendí socialismo de todos ellos. Y aprendí a decir siempre la verdad. Tenemos que crear un nuevo proyecto socialista sustentado, aprovechando además que tenemos el gobierno de la nación, sustentado en nuevos paradigmas tecnológicos, modernizando el país.
Para lo cual hay que sentar a los que tienen los instrumentos, porque nosotros tenemos el gobierno, pero no tenemos el poder. Y tener el gobierno significa no tener el poder. Y para poder tener el poder debemos sentar en la mesa a aquellos que suman el poder de nuestra nación, que son las grandes compañías. Siéntense en una mesa alrededor del presidente del gobierno, a las pequeñas compañías, que son las que generan mayoritariamente el empleo, a las organizaciones sociales, a los sindicatos especialmente, al cual yo pertenezco, casi más que al PSOE. Yo soy de la Unión General de Trabajadores, del Partido Socialista Obrero Español y no soy del Partido Socialista porque me echaron por la edad. Pero soy de las tres organizaciones socialistas, porque Juventudes las sigo llevando en mi corazón. Siéntense en la mesa y busquemos, y los partidos políticos del arco parlamentario, y busquemos el objetivo de país. Eso se hizo en los pactos de la Moncloa. Yo no estoy hablando de revivir los pactos de la Moncloa, estoy hablando de un New Deal, cosa que se hace en la Unión Europea, como me decía Enrique Barón el otro día, cosa que hemos conseguido con la propuesta de Leyen en la Comisión Europea de financiación de una buena parte de los países del sur de Europa, que hay que concretar, por cierto. Bueno, hemos conseguido eso, pero consigamos un proyecto de país, un proyecto de nación, un proyecto donde tengamos los objetivos claros, y eso solo puede ser liderado por el Partido Socialista. Porque si no es liderado por el Partido Socialista, no puede salir adelante. No estoy diciendo que el Partido Socialista sea el más importante de los partidos políticos, ahora es el más votado, pero otras veces no lo ha sido, pero es el más determinante. Sin el Partido Socialista no se puede ir a ningún lado, porque en nuestra sociedad caben ellos, pero en la sociedad de ellos no cabemos nosotros. Es una frase de Pedro Cerolo, cuando le dijo a Ana Botella en el Ayuntamiento de Madrid, y me emociono al recordarlo, le dijo: señora Botella, en mi sociedad cabe usted, pero en su sociedad no quepo yo. Y es verdad, el Partido Socialista tiene que ser determinante, por eso tiene que ser contundente en la defensa de sus valores. Y en esto, y acabo con lo que estaba contando, hay dos partes en mi intervención. Si veis, en la nebulosa de mi intervención hay dos partes. Una parte de defensa de no dar pasos atrás, de salir a la calle a defender la sanidad pública, de salir a la calle a defender la educación pública, los medios de comunicación. ¿Cuántas veces los socialistas que hemos estado en los medios de comunicación nos hemos encontrado solos, rodeados de 4 o 5 de personas con otra opinión legítima de derechas, pero eran 4 contra 1? No dar pasos atrás. Y dos, dar pasos hacia adelante hacia un proceso de modernización de nuestro país desde la igualdad, desde la libertad, desde el emprendimiento, desde la innovación tecnológica. Yo acabo de estar, y acabo con esto, con mis alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas. Yo doy clase al 5º año de doble grado, son 2 carreras a la vez, es una clase de excelencia, son los mejores de la universidad y van a ser economistas en una semana. Bueno, en realidad ya lo son, aunque todavía no lo saben, porque les he aprobado en mi asignatura, que es la última de su carrera, de su doble carrera. Estos chavales no tienen ningún futuro en estos momentos. Y ese futuro tenemos que construirlo. Y tenemos que construirlo dándole el futuro a ellos. Para eso necesitamos que nuestro partido se modernice, que participe hasta el último de los militantes, mejor dicho, hasta el último de los ciudadanos, porque este partido pertenece a la clase trabajadora, no pertenece solo a sus militantes, ni mucho menos a sus dirigentes, desde Ferraz. Dicho esto, he empezado hablando del Francisco Largo Caballero, con el que discrepé mucho ideológicamente, porque evidentemente no lo pude conocer en su día, pero como Estefanía me había presentado con cierto currículum, pues he tenido que citar a Francisco Largo Caballero, que fue uno de nuestros mejores ministros de Trabajo en 1931 y que simplemente era un albañil, porque siendo socialista se puede llegar mucho más lejos que siendo cualquier otra cosa. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Creo que Inés iba a hacer un intento a ver si la oíamos. No la oímos. Pues entonces doy yo paso al turno de palabras. Como os hemos dicho al principio, por favor os pedimos brevedad, porque la idea es que Antonio pueda contestar con cierta tranquilidad y que terminemos más o menos sobre -5. Entonces, la primera pregunta que tengo yo apuntada es Alfonso Sobrino. Renuncio porque hay muchas palabras y se lo puedo preguntar en cualquier momento que me encuentre con él. Saludarles simplemente y agradecerle que esté aquí con nosotros. Un abrazo fuerte, Alfonso. Gracias, Alfonso. María Ruiz Pérez. Hola. Bueno, solo no te quería preguntar nada, simplemente quiero decirte que me ha encantado la fuerza con la que explicas y qué necesario es gente como tú en el partido.
qué pena que no estés en los primeros puestos representándonos. A ver si vuelves pronto. Bueno, muchas gracias, María. Bueno, yo no estoy porque casi me decía un ministro, cuyo nombre no voy a citar, que lo está pasando mal ahora, por cierto, lo está pasando bastante mal, me decía un ministro, me decía, oye, ¿tú tienes que ocupar un cargo institucional? Y digo, no hace falta. Tú haces política cuando sales en la tribuna del Congreso de Diputados y te escuchan 300, 400, 1000, 7000, 12000, 100.000. Y cuando salgo en televisión defendiendo mis ideas, me escuchan 4 millones de personas. O sea, estoy haciendo más política que nunca. Yo gané las primarias a senador gracias a los votos de los militantes de Madrid. Luego, a propuesta del presidente del gobierno, me presenté a senador, gané las primarias hace unos meses, como sabéis. Luego el partido cambió de opinión, me quiso volver a la Asamblea de Madrid. Yo preferí que estuvieran otros y además, al no estar de acuerdo con algunos matices, pues evidentemente prefiero remar y defender al partido en otras esferas, o sea, que hago con toda la apasionamiento del mundo. Perfecto. Néstor. Hola, buenas tardes. Yo en realidad creo que voy a hacer como Alfonso, que es simplemente dar las gracias por el entusiasmo y solamente, y en realidad esto último que ha comentado Antonio, que me viene muy bien para la pregunta que le quería hacer, porque a mí me parece que el lugar de la política no es la televisión, a pesar de tanto que estás diciendo, ¿no? Creo que el lugar de la política es la calle, y la calle no es la televisión, la calle es la calle. La televisión es un púlpito desde el que se mira la calle de una manera muy concreta, pero la calle es otra cosa, ¿no? Entonces, lo que quería un poco es plantear como esa duda. O sea, en realidad creo que el discurso sobre la calle es el discurso necesario, pero creo que para eso hace falta estar, no en la televisión, sino para empezar en los parlamentos y demás lugares de la política y desde luego en la calle. Entonces, un poco por aclarar esa cuestión, si es posible. Sí, yo creo, estoy de acuerdo con lo que dices, es decir, yo creo que hay que estar en el Parlamento, hay que estar en la calle y hay que estar en la televisión. Estar en la televisión significa estar en los medios de comunicación. Yo, por ejemplo, el otro día estuve en La Sexta Noche y hubo 2 o 3 personas que dijeron que la Comunidad de Madrid había aumentado el gasto público, lo escucharíais vosotros hace unas semanas, el gasto público en sanidad pública y que había aumentado en los últimos 15 años. Entonces, ahí tiene que haber un socialista que diga que es mentira. Y ese socialista fui yo. Y por eso hay que estar ahí, porque te escuchan 6 millones de personas. Y, oiga, está usted diciendo la verdad porque ha aumentado el gasto, pero es que ha aumentado el gasto porque lo que han aumentado ha sido las transferencias a la sanidad privada. Entonces, si usted contabiliza solo la sanidad pública, ha disminuido el gasto. Y eso hay que decirlo en los parlamentos, en la Asamblea de Madrid, eso hay que decirlo en la calle. Por cierto, habría que concretar qué significa la calle. Y 3, hay que decirlo en los medios de comunicación. Y hay que decirlo en la prensa escrita, en las radios, en las televisiones, en los taxis, en todos los lados que se pueda hablar. Es decir, nosotros no tenemos grandes medios de comunicación, tenemos que aprovechar cualquier cuestión. Por lo tanto, yo creo que calle es todo. Y por eso he dicho lo decía un amigo concejal del Ayuntamiento de Madrid hace unas horas, decía, hay que pasar lo que se llama la prueba del algodón, no la prueba de la división. Si no te conocen en tu distrito, donde eres concejal, dedícate a corte y confección. Perfecto. Tenemos a Esther Piqueras. Esther. Hola, Esther. Pues nada, intento recuperarla. Perdonad que hoy es un poco un lío porque normalmente este trabajo lo hace Inés, que es la que tiene acceso al ordenador, y yo lo estoy haciendo a ciegas según lo que me dice ella. Último intento. Esther, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí. Hola, Esther. Hola, ¿qué tal, Fanny? Hola. Quisiera saludar a Antonio. Perfecto. Ya te he dicho que estaría aquí. Quiero decirte que me encanta oírte siempre, pero me gusta tu fuerza, me gusta tu forma tan didáctica de explicar las cosas, de explicar qué es el socialismo. Y bueno, ya sabes que me gustaría que estuvieras en primera línea, no en la televisión.
en primera línea dando caña, que es lo que necesitamos. Un abrazo muy fuerte. Un beso muy grande. Yo aún recuerdo tantas conversaciones con Karma, tantos diálogos y tantas llamadas telefónicas. Cuando yo fui nombrado candidato a alcalde de Madrid, me llamó Karma para decirme: estoy deseando ver el debate con Esperanza Aguirre, que es en televisión, ¿no? Y yo, como sabes, llevaré siempre a Karma en el corazón. Y en el corazón, en la cabeza, fue un ejemplo para todos nosotros y para cualquier cosa que hagamos, ¿no? Si te digo que casi me acuerdo de ella y de otros, ayer hablaba con Juan Fernando López Aguilar, estuvimos hablando de muchas cosas. No penséis que hablamos solo de política, estamos hablando de los Beatles por teléfono y nos acordábamos de Karma y de todo su trabajo. Y tú sí que eres un ejemplo de entereza y un ejemplo de lucha y desde luego me encanta verte cada vez que te veo, por cierto. Lo mismo me pasa a mí contigo. Un abrazo. Un beso grande. Gracias a los dos. Pasamos a Gisela, que me ha dicho que hace un rato que ha pedido la palabra. Hola. Hola, Fanny, buenas tardes. Gracias. Hola, Antonio Miguel Carmona. Hola. Quisiera hacerte 5 preguntas, pero es cortito, ¿vale? No te asustes. ¿Era previsto la pandemia de coronavirus? Segundo, ¿consideramos que el gobierno ha actuado correctamente? Tercero, ¿qué opinión tenemos sobre la oposición en la crisis? Cuarto, ¿nuestro sistema sanitario de salud ha estado en la altura de circunstancias? Quinto, el confinamiento, que es lo más importante, ha sido clave para superar esa pandemia, porque por lo visto que están diciendo estos días de la noticia, que ha vuelto a recaer otra vez aquí en la Comunidad de Madrid. Gracias por la atención. Bueno, Gisela, me haces 5 preguntas que yo voy a responder muy brevemente. En primer lugar, yo creo, como dice el ministro Illa, que podíamos haber previsto con más pericia la situación que se nos venía encima. A mí me alegra mucho que tanto el ministro Garzón, el ministro Illa, incluso sobre todo el presidente del gobierno, en la anterior rueda de prensa, haya dicho: pudimos prever con cierta pericia la llegada. Estaba ocurriendo en Italia, ya no en China, sino en Italia, y nos podía venir. Yo lo que le demando a un gobierno es sobre todo humildad, y ahí hemos tenido humildad de haber dicho que nos hemos equivocado. 2. El gobierno ha hecho todo lo posible. Yo me he pasado 3 meses discutiendo con el Partido Popular, porque la derecha en nuestro país, que hay de todo, obviamente, dice que nosotros lo hemos hecho mal a posta. Es decir, nosotros hemos intentado solventar en la medida de nuestras posibilidades. Y nos hemos encontrado con un país donde no podíamos proteger a los sanitarios, nos hemos encontrado con un desastre. Entonces, ¿qué debe este desastre? Tercera pregunta que me has hecho. La posición de la oposición. Bueno, el gobierno se ha podido equivocar en unas cosas y acertar en otras, como el gobierno de Francia, como el gobierno de Alemania, pero desde luego la posición de la oposición ha sido brutal, ha sido insultos. ¿Qué ha aportado el Partido Popular en esta crisis? ¿Qué ha aportado en el Congreso de Diputados? ¿Qué idea han tenido? No han tenido ninguna. Nosotros nos hemos podido equivocar, desde luego, pero ellos no han tenido ninguna idea. Y desde luego, también el sistema sanitario. Y convenimos aparcar el debate para después. El sistema sanitario español es uno de los mejores del mundo. Sigo defendiéndolo como tal. Pero los recortes de 30.000 millones de euros en aquellas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, recortes de 30.000 millones de euros de aquellas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, ha supuesto que el funcionamiento del sistema sanitario español en cada región sobrecaiga sobre los hombros de los profesionales. Es decir, son los médicos de la sanidad pública y los enfermeros, las enfermeras, las doctoras, los que han tenido que soportar la presión. Claro, una cosa es soportar la presión de atender a 40 pacientes al día y otra cosa es soportar la presión de atender a gente que se está muriendo por el coronavirus. Entonces, claro, tomemos nota y, por cierto, hagamos la investigación en relación a las residencias de mayores y en relación al confinamiento, los que sí han estado a la altura, evidentemente, y con esto no quiero ser demagogo, vamos, compañeros, y aunque no estuviéramos entre compañeros, el confinamiento ha demostrado que los que
sí han estado a la altura han sido los ciudadanos y los españoles. Bueno, salvo algunos que se han manifestado utilizando la bandera española como para atizar a los demás en la cabeza, ¿no? Y yo, algunos de ellos he discutido apasionadamente también cuando me han intentado dar con el mástil de la bandera española diciendo que yo soy menos español que otros, y yo les he dicho que la mejor declaración de patriotismo, especialmente algunos en las calles de Madrid, es la declaración de la renta. A lo mejor se manifiestan para no tener que pagar tanto la declaración de la renta. Gracias, Antonio. Ángel Rivera. Hola, Antonio, buenas tardes. Hola. Me preguntaba un poco sobre lo que has hablado al principio de tu exposición. Vamos a ver, es evidente que en España hay que transformar el tejido industrial. Tenemos una inversión en I+D+I muy inferior a nuestros países, a Francia, Alemania, es decir, a los países a los que nos queramos parecer, pero entiendo que eso es fácil de solucionar, es decir, se invierte más fondos públicos y ya está. Evidentemente es fácil relativamente, porque hay que traerlos de otros sitios, evidentemente. Es la manta que te tapa la cabeza, te tapa los pies. Pero hay un problema que yo veo en España, que es cuando una persona quiere emprender, como le pasó a mi jefe, que yo empecé la empresa con él, ya llevamos 30 años, era una empresa nueva, nadie nos entendía, pero el problema es que... Ángel, por fin, nos quedan 10 minutos. Sí, 10 segundos. En España Perfecto. no hay sociedades de capital riesgo. Lo que nos ha costado a nosotros implementar una empresa en España sin poder acudir a un banco, porque un banco, si no tienes nada, no te da dinero y no puedes acudir a nadie para que te preste dinero, es muy difícil que el tejido industrial cambie. ¿Qué puede hacer el Partido Socialista? Pues lo que debe hacer no es solamente invertir del sector público. El sector público es un sector muy limitado. Lamento lanzar un jarro de agua fría en el siguiente sentido. La gente piensa que el Estado tiene cientos de miles de millones de euros detrás y tenemos que pedir prestado. Si no dependemos de nuestros contribuyentes, dependemos de la deuda pública, es decir, dependemos de los mercados financieros. Esos no te perdonan nunca. Yo a algunos políticos que dicen que tenemos que endeudarnos más y que da igual el endeudamiento, pues yo les diría que deberle dinero a alguien que te va a estrangular nunca me ha hecho mucha gracia. Entonces, pero vamos, doctores tiene la Iglesia. Acompañé a Pedro Solbes, ministro de Economía entonces, a una reunión de la patronal y un empresario muy importante de este país, que era el propietario de la empresa de construcción e inmobiliaria más grande de este país, le preguntó a Pedro Solbes para cuándo el sector público iba a invertir más en investigación y desarrollo. Un empresario que estaba haciendo 3 millones de pisos vacíos. Le preguntó al ministro de Hacienda, ministro de Economía y Hacienda, a quien yo acompañé a una reunión de la patronal, que tenía que invertir más él, y Solbes le dijo, no, que tiene que invertir en investigación y desarrollo es usted, son los empresarios, esa es la empresa privada, como en Alemania, como en Francia, como en Japón, como en una parte de Estados Unidos, como en California. Entonces, y para eso necesitamos un sistema fiscal idóneo, necesitamos subvenciones idóneas, necesitamos financiar a los innovadores. Yo me encontré en una reunión de la Asociación Española de jóvenes empresarios a unos chavales que estaban haciendo lo he contado muchas veces, que estaban haciendo la tesis doctoral sobre innovación tecnológica, y me habían montado una pequeña empresita de CAD/CAM, de diseño por ordenador, y lo pasaban muy mal. Iban en zapatillas, unos chavales normales, tendrían 27 años, 28 años. Les pregunté que cuántos clientes tenían y me dijo que uno. Y dije, ¿cuál? La Disney. Dije, ¿ah, sí? ¿La Disney? ¿Y cuánto facturáis al año? Y me dijo, 3 millones de dólares. 3 millones de dólares facturáis al año. ¿Sabes dónde están esos chavales ahora mismo? Ya tienen 30 y tantos años. Están en los Estados Unidos, trabajando. Y lo último que me he enterado es que uno de ellos va a pedir la residencia permanente en los Estados Unidos. Eso es no hacer país, diluir nuestro país. Y sobre esa gente, empresarios pequeños, privados, esos son los que hay que apostar en grandes investigadores y chavales como estos, que hay muchos, por cierto. Nos queda menos ya de 10 minutos. Vamos a ver qué... Javier y Olga Laura. Primero Javier y luego Olga. Mejor Olga primero. Oh, perdón, la compañera. No, ya estás tú, Javier, habla tú. Si os pido, vale. Por favor, brevedad. Vale, soy súper rápido.
primero saludar a todos los compañeros, en especial a Antonio Miguel Carmona, y sobre todo quería enfatizar en la idea que has dicho sobre el tema del apoyo a las startups, a las nuevas tecnologías y demás. Yo como ingeniero de telecomunicaciones realmente estoy 100% a favor. Obviamente podríamos hacer un documento interno del PSOE para poder defender una ideología real, un posicionamiento sobre este asunto. ¿Cómo lo ves? Pues mira, una de las personas que está ahí junto a vosotros, junto a ti, es José Luis Cordeiro, que es un ingeniero del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, una persona que entrevistó Iñaki Gabilondo hace relativamente poco y que yo también lo he hecho, hemos investigado las nuevas innovaciones tecnológicas y él, que va un paso por delante, pues propone la inversión en investigación y desarrollo, en ciencia, para que los nuevos paradigmas tecnológicos exponenciales puedan disfrutarse por todos. Para lo cual, para que podamos tener paradigmas tecnológicos que podamos disfrutar todos, necesitamos que la ciencia y la tecnología se multipliquen en las startups que tú dices, en los pequeños investigadores, en ingenieros como tú. Eso es lo que no tenemos como país. No lo tenemos como país. Pero lo debemos tener como país. Por eso necesitamos no dar pasos atrás en la pública y dar pasos hacia adelante en modernización, investigación y desarrollo y apoyo, me vais a permitir, a mis alumnos. Olga Laura. Hola, buenas tardes, Antonio. Primero felicitarte por tu exposición y ahora ya voy al medio. ¿No crees que realmente el partido, las agrupaciones, todavía estamos en el siglo XX y no hemos llegado al XXI? No. Que para llegar a la gente tenemos que ir más allá todavía de lo que vamos. Pongo el ejemplo de esta agrupación. Hemos empezado a hacer este tipo de cosas. Esto es lo que funciona. La gente ahora utiliza este tipo de historias y los oye. Yo soy partidaria de la televisión, de que se nos oiga en televisión y que te oyen más 10 millones que 2. Eso es lógico. Porque la gente se cuelga con Ana Rosa, sigue con la de la 4, que no sé cómo se llama, y están todas allí. Y es lo que oye la gente, y luego las oyes comentar por la calle, hombres y mujeres, y dices, tu madre de Dios, si se nos tragan todo. Y la sexta noche lo que les eches. O sea, la gente está un poco vacía de política, quiere política y necesitamos que nuestra política salga. Ya está. Oye, Olga, hace muchos años, Pedro Sánchez, que como sabes, trabajamos juntos durante muchos años, Pedro Sánchez me dijo, oye, me ha llamado Sálvame para hacer una declaración política. Tú que has salido en televisión, salíamos los dos, él y yo. ¿Y fue? Pues, si a mí me critican por ir a la sexta noche, a ti si vas a Sálvame, te van a matar. No fue, pero habló con el presentador. Oye, le cayó la del pulpo. Y se lo dije por le dije, bueno, te ha caído la del pulpo. Pero es lo que la gente ve y escucha. Siempre. Y lo que no hay que hacer es cobrar, ¿eh? Yo todas mis intervenciones parlamentarias siendo cargo público y no siéndolo, las he donado a organizaciones sociales. Otros no, ¿eh? Otros que me critican, cuando iban a televisión cobraban, ¿eh? Pero bueno, lo vamos a dejar ahí, porque yo no voy a hablar de otros partidos políticos ni de nada. Pero yo creo que hay que estar, como decía el compañero que lo decía al principio, Néstor, hay que estar en todos lados, hay que salir de los medios y sobre todo hay que defender nuestras ideas y defenderlo ya no con vehemencia, sino con contundencia. Vuelvo a insistir en una cosa muy importante. La defensa de la sanidad pública, de los servicios sociales y de las residencias de mayores tiene que hacerse en la calle ya, en una comisión de investigación ya. Y si no nos satisface a los ciudadanos madrileños la respuesta que dé Ayuso, una moción de censura para que este gobierno digno que ha dejado morir a mucha gente, no aposta, evidentemente, por supuesto. No voy a decir que lo hayan hecho aposta, pues, por supuesto, pero sí por dejadez y por recortes, son responsables políticamente de muchas cosas y de eso hay que hablar en el Parlamento. Nos queda ya nada, doy las dos últimas palabras y terminamos. José Cordeiro y después Mónica Mello. Os pido por favor que seáis telegráficos. Bueno, felicitaciones Antonio, Miguel, como siempre un placer escucharte. Y mi pregunta es que comenzaste diciendo que estás en contra de las coaliciones, cuando en Alemania y otros países son generalmente gobiernos de coaliciones, de la derecha, de la izquierda, pero coaliciones. Yo creo que quizás el problema no es la coalición, el problema es el socio.
Sí, bueno, bueno, él es José Luis Cordeiro, es el ingeniero del MIT que os he citado, una persona muy conocida, un relevante científico en nuestro país, que tiene una entrevista con Iñaki Gabilondo maravillosa, y él es un científico muy conocido en los Estados Unidos, especialmente. Gracias por participar. Yo te digo que yo creo que es más necesario elaborar, no hace falta que el ministro de Consumo sea del Partido Popular y el de Industria sea del Partido Socialista. Lo que hay que hacer es elaborar entre todos un presupuesto general del Estado para echar nuestro país hacia adelante. Nosotros pondremos encima de la mesa un refuerzo de la sanidad pública, una política activa en industria, que no he hablado de ella, y ellos pondrán encima de la mesa otras cuestiones. Y de eso tenemos que llegar a un acuerdo para aprobar los presupuestos generales del Estado, que es el principal instrumento político. Ah, por cierto, hablaba antes Olga sobre si éramos un partido del siglo XXI o del siglo XX. Yo creo que somos un partido del siglo XIX en términos de infraestructura, menos la agrupación de Moncloa, que como vemos está enchufada tecnológicamente hablando. Partido, digo que cuanto a infraestructuras, cuanto a ideología somos del siglo XXI. Mónica Melle y terminamos ya. Sí, yo muy breve. Nada, felicitar a Antonio, fantástico como siempre, vehemente y con fuerza que hace falta. Es muy importante llegar a los ciudadanos y en ese sentido la comunicación tiene que ser en todos los lugares y la televisión es una buena plataforma. Aquí en Madrid ha calado que la responsabilidad de las residencias y la responsabilidad de la crisis sanitaria es del Gobierno de España y algo se está haciendo mal a la hora de comunicar. Y además está en la Comunidad de Madrid, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ayuso, utilizando su gobierno para arremeter contra el Gobierno de España. Lo último, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves tú esta actitud en el ámbito también ahora de la educación, ¿no? Ahora en la educación pues quieren empezar medidas para empezar a funcionar en los colegios y la Comunidad de Madrid se opone, la única que se opone, bueno, con el País Vasco, pero el País Vasco por cuestiones distintas. Y esta actitud, ¿cómo lo ves? A mí realmente creo que tenemos que estar más en la calle, en los medios y en todos los lugares y desde luego no permitir este tema. Y quiero saber tu opinión, aunque ya la has comentado y solamente era, bueno, yo dije que sí daba, que había muchas palabras y que solo saludar, pero al final ya terminamos aquí. Y bueno, y que muchas gracias, Antonio, que da gusto verte en la agrupación con esa fuerza. Bueno, muchas gracias a ti. Ahora te cuento una anécdota en 10 segundos. Cuando nos presentamos a la Alcaldía de Madrid en el año 2015, tuvimos un mal resultado en toda España y en Madrid, fíjate, en el 2015 obtuvimos el mejor resultado por primera vez de las 4 grandes capitales en el Ayuntamiento de Madrid. Por primera vez obtuvimos el mejor resultado de las 4 grandes capitales. Yo creo que fue por estar en la calle, por pelear, por ir a los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Yo creo que aquellos que han recortado 25.000 millones de euros en la educación pública que tú acabas de citar no pueden ser los responsables de la educación pública en la Comunidad de Madrid. Hay que convencer a ciudadanos de que dé un paso y abandone ese gobierno miserable a veces en las políticas que desarrolla, mentiroso en otras políticas, como por ejemplo lo que hablamos en su día de la vivienda y del apartamento de la señora Ayuso, que yo no me meto en cuestiones personales ni particulares, pero sí, óigame, es que han recortado ustedes en total 25.000 millones de euros en educación pública. Es que Carmona está hablando de hacer un país más moderno, de tener en cuenta a los grandes empresarios, a los pequeños empresarios, a las startups, pero ustedes están dando pasos hacia atrás. Y por cierto, Mónica, el otro día saliste en un medio de comunicación muy brillante y te tengo que decir, te lo diré en privado, que un presidente de una empresa del IBEX me preguntó por ti y me dijo, oye, esta chica que ha salido, y digo, bueno, esta chica es amiga mía, se llama Mónica Melle. Promete. Es una brillante economista. Perfecto, Mónica. pues Gaby, por favor, que si no, no nos enteramos. Y ya terminamos porque siempre cortamos para que nos dé tiempo a llegar a los aplausos. Muchísimas gracias a todos. La verdad es que hoy ha sido una charla un poquito particular por los problemas técnicos que hemos tenido. Sé que se quedan muchas palabras, como nos pasa siempre, y pediros perdón. Y Antonio, lo que te decía al principio, que es un auténtico placer y un auténtico honor haberte tenido hoy aquí y escucharte, y no hace falta que te diga que aquí tienes tu casa para lo que quieras. Sí, un abrazo y nos vamos a aplaudir. Un abrazo a todos. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, Antonio. Adiós. Inés, ¿ahora me oyes?